que a pesar de eso estamos muy satisfechos quienes organizamos, quienes formamos parte de la organización de este programa, por estar llegando casi al final. Esta es una de las últimas actividades relacionadas con esta convocatoria 2020 del vivero de proyectos, que finaliza ahora en 2021, y muy contentos también de que sea de este modo, con tanta participación, con tanta difusión. Y decía, es un programa que se organiza desde la Subsecretaría de Cultura, pero no solamente participa la Subsecretaría de Cultura de la UNC, sino que convocamos a una serie de áreas institucionales, algunas de la propia universidad y otras de otras universidades, en particular el gran reconocimiento al Instituto Universitario Patagónico del Arte, que fueron los que nos dieron la idea de llevar adelante este proyecto. Ellos ya vienen desarrollando un proyecto similar desde hace muchos años, un proyecto muy interesante que ha tenido muy buenos resultados en términos de lo que se busca en relación al vivero, y generosamente Ingrid Quiroga, además de prestarnos el proyecto, también se sumó a colaborar en la organización de la implementación de este vivero de la UNC. También Silvina Freiber ha sido una parte fundamental de esta propuesta. Ella, como saben, dirige el posgrado en Gestión Cultural, que se dicta ya también desde hace muchos años en la Facultad de Ciencias Económicas, alguien que también tiene acreditada una enorme trayectoria en el campo de la gestión cultural, de la capacitación y de la gestión. Y las otras áreas ya son más propias de la Facultad de Artes, y allí hemos recibido el enorme aporte de 3 áreas de la facultad. Por un lado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Artes, a cargo de Daniela Fontaneto, el área de egresados de la Facultad de Artes, a cargo de Ricardo Risser, y el Centro de Producción e Investigación en Artes, el CEPIA, donde recibimos también, o estuvo la participación, no recibimos, porque la verdad fue una participación horizontal de todos los que integramos este equipo, de Magalí Vaca y de Carolina Sismondi. Entre todos, junto también, y desde el área de la subsecretaría, con Carla Richuto y Aida Pincheira, que son quienes han asumido la gestión y el seguimiento del día a día del proyecto, somos los responsables de llevar adelante esta propuesta. Y hoy, como les decía, finalizando todo un ciclo de actividades, tenemos el enorme gusto de contar con Clara Miravalle, que es gestora cultural, docente, investigadora, magíster en administración de organizaciones del sector cultural y creativo, y gestiona a su vez, proyectos culturales y de entretenimiento. Es productora ejecutiva de obras de teatro, danza, bandas de música, salas y clubes culturales independientes de la ciudad de Buenos Aires, y también trabaja en proyectos de ciencia, arte, tecnología y sociedad. La verdad que es un lujo para nosotros poder contar con Clara, y la propuesta que trae para hoy ha suscitado un enorme interés a partir de lo que hemos visto también en la preinscripción, en nuestro formulario, y hablábamos con ella antes de dar inicio a esta actividad, que sin duda se trata de un área de vacancia importante y sobre la cual la verdad es que no hay muchos que se dediquen específicamente a trabajar sobre ese tema, y es claramente un área donde existe una enorme necesidad para quienes estamos involucrados en el campo de las actividades artísticas y de la gestión cultural, poder tener más claridad, y esperemos, por supuesto, a partir de esta charla, poder contribuir a eso. En definitiva, uno de los objetivos más importantes del vivero ha sido trabajar en pos de la profesionalización del campo artístico y de quienes participan en el campo artístico, y una profesionalización que debe estar dada no con modelos que son pertinentes a otras áreas disciplinares, por supuesto todas muy respetables, sino una profesionalización acorde al tipo de actividades que llevamos adelante en la enorme heterogeneidad de disciplinas que componen el mundo artístico. Y en este sentido el desafío es grande, pero estoy seguro de que lo que se van a llevar hoy va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes, y por supuesto también esperamos nosotros, a partir de su participación, también llevarnos, y estoy seguro que eso va a ocurrir, algo provechoso también de aporte para la continuidad
de este vivero que pronto abrirá una nueva convocatoria con vistas a seguir trabajando y a darle continuidad a lo que venimos haciendo. Así que, bueno, de mi parte, nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos los que formaron parte de la comisión organizadora y a Clara, por supuesto, por haber aceptado participar de esto. Bueno, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acercarse, veo algunas caras conocidas, y venimos también de charlas con los proyectos con algunos de los proyectos que fueron seleccionados, gracias a la Subsecretaría de Cultura, a la Facultad de Artes de Córdoba, Carla y Aida por la producción. Me gusta la metáfora de vivero, donde alguna vez, de alguna manera, tenemos momentos donde pensar nuestros proyectos, que tanto amamos apasionadamente. En los encuentros que hemos tenido, como les decía, compartimos experiencias como herramientas para que nuestros proyectos se desarrollen, se sostengan y nos permitan invertir en proyectos nuevos, ¿por qué no? Pensar con quién o hacia cuáles jardines, siguiendo esa metáfora, estaría bueno ir y de alguna manera crecer, polinizar junto a otros. En este encuentro vamos a hacer un recorrido de algunos conceptos para dotar de sentido lo que en definitiva venimos haciendo, se aprende haciendo, pensar juntas formas de financiamiento para la sustentabilidad de nuestros proyectos culturales y estrategias de financiamiento para conformar lo que hoy llamamos la matriz de recursos. En este vivero he visto proyectos seleccionados que en la mayoría son gestores culturales, independientemente de que sean artistas o hacedores, con las responsabilidades que esto implica, ya sea individualmente o colectivamente sobre todo, para sostener un grupo, un equipo, una fuente de trabajo, y también como parte de una cadena productiva que forma un ecosistema cultural y que se relaciona con otros ecosistemas. No somos solo arte, cultura. Entonces hay perfiles de emprendedores, he visto, y también de artistas, y por supuesto artistas que emprendieron la enorme tarea y la responsabilidad de administrar espacios culturales, de programaciones culturales en barrio, de espacios que identifican y representan a minorías de pronto, a las comunidades LGTBIQ+, a barrios vulnerados. Bueno, a ellos, en definitiva, siempre estoy pensando en ellos cuando me pongo a pensar y a escribir sobre estos temas, ¿no? Yo les hablo ahora de una ciudad como es la capital federal, que como sabrán hay muchas instituciones y líneas digamos, de financiamiento para financiar cultura, pero venimos también de una gran crisis de infraestructura, desde el incendio de Cromañón, que fue ya en el 2004, el boliche que se incendió, pero a partir de allí todo fue más difícil habilitar espacios, y hoy tenemos los protocolos de pandemia, que eso ya es para todo el mundo, ¿no? Y asimismo se produce muchísimo, con mucha pasión, y también muchas veces con la precariedad, ¿no? que esta pandemia nos vuelve a mostrar que ya existían, ¿no? En este encuentro, en definitiva, quiero hacer un recorrido de las posibilidades de financiar proyectos con capitales privados desde la comunidad y también desde el sector público, municipal, provincial, nacional, y también del sector internacional, a partir de experiencias con algunos aciertos y otros no, que sirven para aprender en definitiva cuando se comparten, ¿no? En cada uno de estos casos que les voy a compartir, he hablado con sus productores o he sido parte también, ¿no? Traté de que sean lo más cercanas, aunque en estos meses hemos podido ver que en el mayor de los casos son proyectos vemos proyectos de todas partes del mundo, pero traté de que sean producidas en Argentina. Bueno, voy a pasar a compartirles unas imágenes. Yo después les voy a compartir un link con materiales, digamos, que hemos hablado acá, porque bueno,
Les voy a estar compartiendo también textos con los que voy a conversar. Como les decía, este domingo visité, después de un año, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Me encontré con un proyecto, un poco al pasar, de Diana Eisenberg, llamado Economía de Cristal. Es un tema, el tema de la economía lo he visto trabajar en muchos artistas contemporáneos. Ella recorrió, o sea, recolectó billutería, juguetes, objetos pequeños posibles de enhebrar que ven ahí, que estaban guardados en bolsillos, cajones, y también le dijo a amigues, armó reuniones, no sé si en pandemia seguramente que no, pero bueno, conectó con otros artistas que colaboraron para preparar esta obra. Y así fueron enhebrando hilos, conversaciones, que ella dice como que visten y desnudan también los espacios. Pensando en este webinar que tenía que dar, tomé estas fotos y traje esta obra con el deseo de que este encuentro se convierta en eso, ¿no? En un intercambio, en una puesta en órbita de distintas experiencias y textos, como les decía, que he leído sobre el tema, que hay poco, tal vez, pero que ya están online y que luego voy a compartir en un PDF. Primero quisiera hablarles, a ver, estoy viendo que no, ahí va, me faltaba compartir la pantalla entera, disculpen. Primero quisiera hablarles sobre 4 casos de financiamiento que seleccioné entonces por su potencia, por su particularidad, pero también porque son con distintos recorridos, mayormente producidos en Argentina. En este contexto estamos en gran parte deslocalizados, en definitiva, y cada proyecto conecta, como les decía, con otros a partir de sus afinidades, de intereses que ya existían antes. Ahí vamos a referirnos también a conceptos que después vamos a trabajarlos y vincularlos para entender mejor a qué nos referimos con generar sustentabilidad, valor, financiamiento para nuestros proyectos, ya sea desde el ámbito independiente, comercial, público o estatal. Bueno, el primero es el Mandril, que es un proyecto ubicado en el barrio San Cristóbal, de Capital Federal, acá cerca de mi casa. El segundo es La Comunidad Orsay, de Hernán Casiari, el escritor, que es un proyecto de financiamiento colectivo para producir una película. El otro es Fuerza Bruta, una compañía de teatro físico que nació en el 2003 como proyecto independiente de una compañía teatral llamada La Guarda, y que se convirtió en un espectáculo masivo, ya explotando su obra y sus escenas, cerca de 27 países, y que también ha vendido como hasta donde yo sé, como 3 millones de tickets, ¿no? Yo trabajé también ahí, en el área de finanzas. Y, por supuesto, en mi amado Carnaval de Lincoln, digo amado porque, bueno, Lincoln es una ciudad en la provincia de Buenos Aires, donde nací, de unos 50.000 habitantes. Es una fiesta popular con financiamiento municipal que ha pasado, en mi época, de los 7.000 espectadores a hoy 25.000 espectadores por noche. Bueno, empecemos con, entonces, el Teatro El Mandril, ¿no? Que acá me comuniqué, ahí los ven al equipo. El problema, digamos, es un proyecto, digamos, es un teatro que ofrece desde talleres, desde obras de teatro, de danza, digamos, como todos los centros, clubes culturales de acá de la ciudad. En el 2019 se les terminaba el contrato de alquiler del lugar y tenían que comprarlo o mudarse. Tenía muy buena relación con el vendedor, ¿no? O sea, con el propietario. Entonces hicieron un plan de financiamiento colectivo donde todo lo recaudado lo iban a destinar. El 80% en proyectos con impacto en el barrio y el 20% a la estructura del trabajo. El 95% de ese 80% que lo iban a dedicar al impacto en el barrio, iba a ser para el teatro, ¿no? O sea, para explotar en ese teatro. Y el 5% para proyectos culturales de los aportantes. De alguna manera los hacían socios. Si no llegaban con el objetivo, ya avisaban que iban a invertir la ecuación. El 5% sería para financiar la mudanza del teatro, cuando iba a suceder, y el 95% de los aportes iba a ser para proyectos culturales de los aportantes.
Ahí, bueno, les comparto, a la izquierda ven el flyer, el que tiene fondo negro, ¿no? El flyer que compartían para promocionar la campaña, que dice algunas cosas que podrían funcionar como su manifiesto, ¿no? Dice, hay que cambiar las formas en las que la audiencia se relaciona con los espacios culturales independientes, apropiándonos de nuestros territorios, evoluciona la accesibilidad a la cultura. Al Estado le solicitamos articulación para llegar a mayor cantidad de audiencia, y las organizaciones culturales son un nexo para conquistar la soberanía de nuestro propio territorio, para combatir las sistemáticas crisis que atraviesa el país y la intensidad y la inestabilidad propia del sector independiente. Bueno, eso es lo que decían en ese flyer. Bueno, les cuento lo que pasó. En el 2019 fue un año dificilísimo, el último del gobierno anterior, y engancharon la situación de pandemia, hicieron claramente que no llegaran a la meta, sumado a que el valor del galpón pasó de 25 millones a unos 75 millones el precio, por la escalada en la crisis del 2019. Entonces, bueno, sus fundadores, de alguna manera, igual aseguran que la herramienta funcionó, que llegaron a recaudar una gran cantidad de dinero, y que demostró que el colectivo estaba ahí. Si no fuese porque el contexto, digamos, no acompañó. Aún no se mudaron, pero sí, o sea, siguen en el mismo espacio, pero bueno, Soberanía Cultural actualmente se encuentra armando la convocatoria para proyectos culturales de la gente que donó. Digamos, que lo van a anunciar en breve. El siguiente caso que les comparto, bueno, está un poco pixelada la foto porque la bajé justo de internet, es un financiamiento, es la comunidad Orsay, ¿no? ¿Conocen a Hernán Cassiari? Hernán Cassiari es el escritor que está a la izquierda, ¿no? Donde, bueno, él hace como 10 años viene construyendo una comunidad, primero desde su blog, los primeros blogs, donde escribía cuentos cortos y los relataba en audio. Luego crea la revista Orsay y muchos libros de él, sin acudir a ninguna editorial, y ahora quiere financiar colectivamente la película La Uruguaya, se llama, que es una novela escrita por Pedro Maradet, uruguayo, sin subsidios ni ayuda. O sea, claramente lo plantea así. Bueno, por supuesto, nunca se vio una película que no tenga un financiamiento del Inca, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? En enero de este año, dice que crea una fundación que va a asociar a los espectadores como inversores para financiar este proyecto y otros. Pone a la venta 6.000 bonos de $100 cada uno, y con la limitación de que nadie puede comprar más de 200 bonos. Un bono, digo, hablándolo en simple, pagan $100 y a futuro reciben el dinero y un porcentaje de la ganancia que obtenga la película. Bueno, cuestión que en marzo, con solo anunciarlo en sus redes, ya juntó $500.000, de los 600.000 que se había propuesto. Ya la están preproduciéndola, es decir, cada socio puede participar o opinar de las decisiones de preproducción. Pueden entrar al Zoom de pronto, a un Zoom donde se debate el guión. Por ejemplo, me contaba su productor, Gabo Grosval, que es amigo, que estudiamos juntos. Bueno, ahora estaban definiendo si hacerlo con un actor conocido o del off. Hicieron un blog privado para los aportantes, donde comparten charlas en vivo, o sea, donde Hernán comparte charlas en vivo, encuestas, otros contenidos en definitiva, y la experiencia de ser productor en pandemia, que es un contenido en sí. Por supuesto, ganar si la película también le va bien, ¿no? Quieren, de alguna manera, intentar una nueva forma de financiar cine del Inca, y por supuesto sin pedirle al Estado ni tomar compromisos con sindicatos, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Bueno, Hernán, por ahí también lo conocen, él habla en la radio Perros de la Calle, ni lo anunció en la radio, y me contaba su productor que perdón, de los 100.000 pesos que quedan, tal vez tiran otra ronda, o sea, que les faltan, tiran otra ronda más, o piensan ofrecérselo a los trabajadores de la película que quieran cobrar con bonos, ¿no? También. El equipo hoy es de Chiri, que es el amigo, o sea, el equipo está conformado por Chiri, que es el que está es su amigo con el que habían trabajado, trabajaron en la revista Orsay, fundaron la revista Orsay, una directora de cine, el productor de la peli, un vendedor que se va a encargar de venderla en las plataformas como Netflix, etc. También les voy a compartir en el texto que les comentaba una serie de podcasts que también están abiertos a todo público por Spotify, donde su productor va compartiendo los entretelones y cómo va, o sea, de este proyecto y cómo va administrando este dinero. Entonces, bueno, como les decía, este proyecto recién empezó, aunque ya, digamos, cumplió con el primer objetivo, y hace 10 años que viene construyendo ¿y qué sucedió? Porque, bueno, porque Hernán también viene construyendo una comunidad y regalándole a esa comunidad muchas cosas, relatos, cuentos, pero también vendiéndole libros, revistas. En un momento también se juntaron para hacer un bar. A ver, en realidad el proyecto de la revista Orsay es más o menos un poco de lo que trata esta peli, ¿no? Hacen una preventa y se imprime la cantidad de revistas que finalmente, digamos, que las revistas que venden, ¿no? También después deja libre esa revista para que lo quiera leer, y de pronto está accesible para todo el mundo, ¿no? Bueno, pueden escuchar sus podcasts, es muy interesante lo que plantea o a mí me parece interesante cómo lo dice, sobre quiénes son los intermediarios, los productores, por supuesto también habla de la crisis financiera, de los bancos, de los representantes. Él dice que más que representantes tendría que haber productores. Bueno, es como un culto a la construcción de comunidad con relaciones recíprocas. Bueno, un tremendo artista gestor, ¿no? Puede arriesgar porque hace rato que lo viene haciendo y conversando con una comunidad enorme y fiel sobre miles de proyectos, porque en enero, a ver, coprodujo con Timbre 4 un experimento de teatro que realiza junto a los espectadores presenciales y también virtuales, que van diciendo, digamos, cómo tiene que seguir la historia, ¿no? Bueno, hace cuentos a la carta, en teatro, presenciales, pero también virtuales, por streaming. Bueno, vamos a ver cómo sale, como les decía, esta experiencia en cine, que bueno, en cuanto al objetivo de financiación ya lo lograron. El siguiente caso que les quería comentar es el Carnaval de Lincoln. Como saben, todos habrán ido a algún carnaval. El carnaval en sí es un bien público que suele estar financiado por el Estado porque su consumo es colectivo o se financia cuando el consumo es colectivo, ¿no? Este carnaval en mi ciudad lo financia la municipalidad y el año pasado, en 2019, me llamaron para desarrollar los fondos privados. También les voy a compartir la carpeta con la cual vendimos, junto con el equipo de trabajo, la identidad, digamos, y las propuestas, ¿no? Para que tengan a mano un modelo. Este es un carnaval, como verán, que no tiene corsódromo, como el de Guaychú o el de Corrientes, se hace en la avenida principal de la ciudad, y en su página web también pueden ver unas fotos increíbles, hermosas, de fotógrafos de allí. Les comparto aquí también
Les quería compartir, por ejemplo, para empezar a hablar de, bueno, cómo hacemos, cómo pedimos financiamiento, en este caso, un financiamiento privado, pero se trata de un festival, puede ser un festival, o sea, es asimilable a un festival, a un show, ¿no? Más tirando a masivo. Bueno, es la tabla de contraprestaciones, ¿no? Donde hay o sea, en esa carpeta se van a presentar los valores, los beneficios, y qué se ofrece a cada empresa o auspiciante amigo que quiera poner un dinero. Abajo de esta tabla, era muy larga, no me entraba en una placa, pero bueno, tiene un precio cada una de estas etiquetas. Este tipo de proyectos que se repiten todos los años, de alguna manera, como les decía, pueden ser festivales. Si bien los shows masivos que cierran, en este caso el carnaval, van variando todos los años, se definen en el último mes. Pero bueno, de alguna manera siempre se van repitiendo una serie de actividades, los escenarios. Entonces, estas contraprestaciones, como la locución en el recorrido, las publicaciones en Facebook, ¿no? que lo planteo ahí, sí se pueden ir ofreciendo con antelación. Y ahí es re importante, de alguna manera, la antelación, con que se empiecen a trabajar incluso ofertas ad hoc, como dice, ofertas específicas a quien le estamos ofreciendo. Después vamos a seguir hablando de cómo armar, de cómo pensar las contraprestaciones. En este caso, la realidad es que la carpeta se armó con un mes de antelación, pero bueno, por supuesto es clave el tiempo, la permanencia del equipo de vendedores para ir conociendo clientes, que en este caso fueron, el main sponsor, el patrocinador, mecenas, ¿no? que aparecen ahí, hasta un amigo. Creo que lo veían en la foto anterior, en el carnaval. Este carnaval es especial porque, bueno, tiene carrozas gigantes, son muñecos enormes, o también atracciones mecánicas. O ahí quise poner, bueno, una de las que son como autos locos que van girando. Para que se den una idea, en el 2020 se invirtió el 3,16% del presupuesto municipal, que significan casi 79 millones de pesos. Se invirtieron 22 millones de pesos en premios para todos los participantes, incluso los disfrazados. También cerca de 705.000 pesos en actuaciones de los artistas que estaban en la peña, que es es paralelo al carnaval, una carpa paralela, algo así como la carpa de Cosquín, las peñas de Cosquín. Y también se pagó a SADAIC por la música grabada o interpretada, ¿no? Durante el evento, como 2,5 millones. ¿Por qué digo esto? Estos datos, porque de alguna manera lo que quiero resaltar es que más allá de Lincoln, que es una de las, resalto primero, que es una de las políticas públicas que se sigue manteniendo hace 114 años, y que de alguna manera hay una sociedad que respalda esta política estatal y cultural, y la defiende, ¿no? Más adelante voy a hablar de la importancia, digamos, de ver los programas y sistemas públicos en los que está alojado el proyecto de cada uno, y cómo apalancarme, financiarme, aprovechando para mantener otros proyectos culturales o artísticos. ¿Con qué? Y bueno, en este caso con los premios que da el carnaval, pero también con los derechos de autor o interpretación de SADAIC, cobrando o haciendo canciones, trajes, servicios para los que están implicados en la fiesta, esta fiesta de gran tamaño. Bueno, ni qué pensar, por supuesto, en la de Gualeguaychú, que es más grande, la de Corrientes, pero que por otro lado tienen otras formas de financiamiento estatal. Después quedan una serie de cadenas productivas relacionadas de trabajo con la logística, la alimentación, incluso el turismo. Digamos, toda una ciudad trabajando para eso. Digamos, ¿cómo se financia un proyecto? Bueno, también con esto quería graficar con programas estatales, de Estado, que ayuden al desarrollo. Bueno, acá quería pasar también a fuerza bruta,
¿no? Fuerza Bruta, entonces, como les decía, es una obra que en realidad, una obra de teatro físico, que nace en el 2003 y se explota hasta antes de la pandemia. En el 2010 el Estado Nacional contrata la campaña, y ven fotos, la campaña para hacer el festejo del Bicentenario, en la avenida 9 de Julio, creo que todos recordamos esas mega intervenciones y esa semana de festejos en todo el país con mucha alegría, ahora más todavía, porque, digamos, las extrañamos más, ese tipo de intervenciones, de estar en la calle, de habitar el espacio público, ¿no? Estas acciones que les muestro son del 2014. Acá también les quería compartir estas, digamos, formas de vender la obra, digamos, de la productora de Fuerza Bruta es Ozono, que también produce Violeta, de Disney, produjo Violeta, y también en el 2018 volvieron a producir la apertura de los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué radica? O sea, ¿cómo se financió, no? El éxito acá radica que no es solo seguir explotando una obra, sino también crear una expertise, de crear performance en espacios no convencionales, con impacto visual, para activar esa estética y valores que siguen generando ingresos, aunque sea a una escala una escala muy, muy grande para lo que es el sector, y que van creando contenidos, o sea, a tal punto que ahí ven uno de los actores de una de las escenas de la obra, con la camiseta de Boca para un evento privado del club. Entonces, hicieron giras desde el comienzo de Japón a Nueva York, a Londres, a China. Es decir, pensaron diferentes espacios, en la conveniencia, por supuesto, tal vez del tipo de cambio en ese entonces, y de las demandas de países, porque la obra no tiene texto, entonces pudo girar por todas partes del mundo. Bueno, digamos, más allá de que sí, es un caso de éxito y que escaló, y que fue a escala, que pocas veces lo podemos hacer por ahí por supuesto en nuestros proyectos, sí estuvo presente una contratación estatal en el 2010 que permitió seguir arriesgando y probando, ¿no? Bueno, una novedad que les quería compartir de las últimas semanas, no sé si escucharon, pero me pareció interesante traerlo acá, que son los criptocoleccionables o los no fungibles token. La idea a grandes rasgos es que podés comprar obras de arte digitales o videos de grandes jugadas de deporte o memes también que cotizan en las criptomonedas. Por supuesto, en esta oportunidad no vamos a hablar de las finanzas del mercado de capitales, donde hay una diferencia, o sea, la gran diferencia con el mercado clásico, que nosotros estamos acostumbrados, se especula con que los precios aumentan a partir de campañas, claramente, o de la escasez de oferta. Un dato no menor es que Grimes, la mujer de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ganó en 20 minutos 5 millones de dólares en menos de 20 minutos por una obra basada en las cripto, una obra de arte basada en las cripto. Claramente hay una campaña atrás de Elon Musk, que seguramente tal vez lo han escuchado, digamos, el dueño de Tesla, que mueve Twitter también, ¿no? En Twitter. Bueno, más allá de lo que podemos discutir, el valor que generan estos mercados, para quién en nuestro país, digamos, no está desarrollado del todo el mercado de capitales, menos para nuestro sector, por supuesto, aunque por supuesto tenemos que en muchos casos recurrir a intermediarios, ¿no? Pero bueno, quería traer este caso como el contracaso, donde la lógica es conseguir la mayor rentabilidad a un riesgo, por supuesto, muy alto, más alto, a una mayor ganancia. Antes de hablar del financiamiento, creo que tenemos
que hablar del sistema de producción del sector cultural y artístico. La mayoría de los proyectos, perdón, me voy a tomar un poquito de agua. La mayoría de los proyectos considera como único medio de financiamiento los subsidios, y en gran parte se debe al sistema de financiamiento estatal de la cultura y del arte que prevalece en Argentina y en cada provincia, ¿no? A su vez, parte de la sustentabilidad, digamos, de cada proyecto artístico depende del tiempo de explotación que planificamos. Que planificamos y que podemos sostener, seguir explotando un proyecto. Ese tiempo donde podemos, en definitiva, monetarizar todo lo que producimos, o sea, todo lo que preproducimos, lo que creamos, que también, por supuesto, es el tiempo que invertimos, nuestro trabajo más importante y valioso. Como en el ámbito público y privado, en nuestro sector se mezclan cada vez más y entra en juego lo comunitario a la hora de producir y financiar nuestros proyectos. Muchas veces, en definitiva, nos preguntamos cuáles son las condiciones de producción que posibilitan o bloquean la concreción de nuestros proyectos, ¿no? La pregunta que vengo a traer acá. ¿Es sustentable financiar un proyecto solo con subsidios? Donde bueno, tenemos o sea, en cultura y arte, si bien existen circuitos con estructuras de mercado o institucionales, tienen distintas estrategias para trabajar cada circuito. Y por supuesto que van a generar distintos resultados. Cada vez están más mezclados, se toca el circuito independiente con el circuito comercial o el oficial, con el independiente, porque justamente, digamos, también se nutren de universidades públicas, pero también de privadas, o de la formación independiente que cada artista va teniendo, ¿no? Va sosteniendo. En teatro nos solemos agrupar en cooperativas, en el independiente, y en el público comercial hay una relación más de dependencia. Las estrategias de mercado, de alguna manera, bueno, voy compartiendo algunas imágenes que bueno, me parecieron interesantes para que seguir pensando en todo esto que quería comentarles, ¿no? Acá son las fotos, son unas placas de ADET, que es la Cámara de Teatristas de teatros comerciales, ¿no? Las estrategias de mercado vemos que vienen a partir de marketing, o sea, se valen del marketing, y las instituciones en realidad son estrategias más de asignación de presupuesto, ¿no? Por supuesto los resultados son distintos, se miden, algunos, o sea, en el comercial se van a medir por la rentabilidad económica que generen, la eficiencia productiva. En el público más se mide por el reconocimiento o la participación, digamos, que pueda tener la comunidad en cada uno de los espacios. A ver, desde una mirada pura, en el mercado independiente o comercial suelen surgir nuevos productos, y de las instituciones públicas también, pero bueno, por lo general, en el tercer sector o en la oferta, o sea, a partir de las instituciones públicas es donde está la oferta cultural local, y también hemos visto que también se producen productos nuevos, ¿no? Obras nuevas, quiero decir. Siempre teniendo en cuenta que si usamos diferentes, o sea, las estrategias desde el ámbito comercial, independiente, o público, los resultados que logremos van a ser de la mano del tipo de producción que encaremos, ¿no? Pero bueno, en este contexto, una de las preguntas que yo me hacía y cómo transmitir, cómo pensar en este encuentro, cómo imaginar nuevas formas de producción, otras formas de creación, de consumo o de vivencia,
en comunidad en este contexto, ¿no? Cómo de alguna manera creamos comunidades, nuestras comunidades, y acceso a nuestras obras, que implique de alguna manera un cuidado del medio ambiente, de lo común, cómo estamos produciendo, si a lo largo de la vida en realidad a lo largo de la vida de nuestros proyectos, el financiamiento y la sustentabilidad siempre va a ser híbrida y mixta, siempre nos valemos de todos los circuitos, del circuito comercial, un poco del circuito público, y del privado, o sea, del independiente también, porque somos de alguna manera parte de una cadena, ¿no? Nos formamos en el público y vamos girando, o nos formamos también en talleres privados y vamos girando, ¿no? Pero bueno, el punto acá, digamos, yo lo que quería traer acá también es, bueno, cómo nos sostenemos en pandemia, ¿no? Otro concepto que quería traer acá es cómo entendemos, o sea, cómo podemos ver, cómo podemos pensar nuestro sector. Quienes lo piensan como una industria, no está mal porque, bueno, es de alguna manera una industria cuando pensamos en contenidos o formas que están generados industrialmente, ¿no? Material o inmaterialmente, se cristalizan en mercancías culturales o se van orientando a cierto mercado. Y lo podemos ver en el cine, en la música, en las editoriales, porque pueden distribuir los derechos en distintas pantallas de pronto también, en distintas disquerías, en librerías, pero, a ver, las artes escénicas y los espectáculos en vivo o el patrimonio, no son industrias. Pues se basa en definitiva, la experiencia vivencial que ocurre, ¿no? Donde el público de alguna manera es parte fundamental de esa existencia. Entonces también lo podemos ver como una cadena de valor, ¿no? Que es una de las cosas uno de los conceptos que vengo mencionando. La cadena de valor, en definitiva, en realidad es una propuesta de Porter, un economista de los años 70, donde define la cadena de valor como un conjunto de actividades que cada sector u organización realiza y que de alguna manera son un reflejo de su historia, de su economía regional, como decirlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cada eslabón genera una ventaja competitiva frente a los demás, y a través de una estrategia que él plantea, ¿no? Porter, que puede ser o vinculada a los costos, o, digamos, ofreciendo los menores precios, o puede ser vinculada a la diferenciación. Es decir, es así como piensa Porter que se puede sostener digamos, cada negocio. Por supuesto, cada cadena de valor cobra un sentido determinado, es fundamental tener en cuenta las economías regionales y las políticas de Estado de cada lugar. En Argentina no es lo mismo producir cine en Capital Federal que en San Luis, que en Córdoba, según los programas de promoción, por ejemplo. Por otro lado, en el sector cultural y artístico no solo se mide tampoco el éxito en términos totalmente de rentabilidad, hay que tener en cuenta, de económica, sino también en la sustentabilidad del mismo proyecto, cuánto se mantuvo, la calidad de cada proceso, cuestiones que cada vez se ven más, incluso en otras industrias, ¿no? El no, digamos, que sea el comercio justo, y que, por supuesto, vaya al público al que nos estamos dirigiendo. Si observamos la cadena, vamos a ver que hay, en nuestra cadena tenemos el elaboro de contenidos, que son los que crean, digamos, ya sean las artes performáticas, las visuales, las editoriales, bueno. Después tenemos el transporte, tenemos la logística, la distribución y circulación, y la llegada al público va de la mano o de un festival o de un club cultural, que a su vez ofrece otros productos, que pueden ser, o sea, a partir del bar, de un restaurante, de una librería, y se va a nutrir de otros ecosistemas, que es el gastronómico, el turístico.
Por eso la productora Fuerza Bruta explotaba esa obra, desde la marca hasta las publicidades, con merchandising, hasta el mismo bar. Antes y después del espectáculo había un bar que era también un negocio aparte. Realmente su estrategia pudo explotarse a escala con la cantidad de funciones y en la cantidad de países, separando las escenas, pero también no solo por la calidad, o sea, por la obra en sí, sino, bueno, un caso especial en ese sentido, digamos. La mayoría de quienes formamos parte de las cadenas productivas, que formamos el sector, digamos, cultural, artístico, somos grupos pequeños, somos células. Luego, por supuesto, tienen más accesibilidad o posibilidad de crecimiento quienes tienen una figura legal, trayectoria en definitiva, un equipo consolidado, que es lo más importante, estar bancarizados, digamos, no, ahora en la pandemia muchos se bancarizaron, pero digamos, de alguna manera, cómo conectamos con el financiamiento de las instituciones financieras, y es complicado en un sector complicado en cuanto a la infraestructura, o sea, a la precariedad que hay, ¿no? Por más que está muy profesionalizado en muchos casos, pero bueno, lo que de alguna manera quería decir es que si bien no podamos poder apuntar a una escala de producción a escala, sino de especialización, en definitiva, ir a nuestro público concretamente y hacer lo que mejor podemos hacer. Es fundamental, digamos, para nuestra sostenibilidad, ver qué rol ocupamos en esa cadena, y que no solo ver el futuro de nuestro negocio, de cada eslabón, como eslabón de ese sector, sino cuál es el tractor que tira a todos los eslabones de mi cadena. ¿Qué posibilidades de desarrollo ofrece todo el sector? Toda esa cadena. A veces es el turismo, a veces es un festival, a veces son ciertos lugares que programan espacios, circuitos, ver, ¿no? Y bueno, pensarlo como un ecosistema acá en un vivero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con comprender los espacios de circulación, la sinergia, los momentos de vida de cada uno, de cada persona y de cada proyecto, de cada colectivo, qué vino a hacer cada proyecto en ese colectivo. Bueno, otra de las cosas que también tenemos que hablar antes de pensar en el financiamiento es muchas cosas que ya hablaron en webinars anteriores, bueno, diría Sylvie Freiberg, sobre programación de proyectos, ¿no? Hay que tener un proyecto que cumpla un objetivo, que resuelva de alguna manera un problema a la comunidad o a la cadena productiva a la que hablamos, calcular de alguna manera qué cantidad de fondos o recursos necesitamos y, por supuesto, tener un equipo. Pero bueno, lo primero que les aconsejo es saber qué quieren pedir y cuál va a ser el objetivo que ustedes quieren cumplir. Objetivo, digamos, qué quieren hacer. Y luego, bueno, buscar la manera de financiar. Es fundamental. Luego, bueno, sí, apuntar a convocatorias por rango de dinero o si van en dólares, o sea, si son convocatorias de afuera. Siempre, hacer un presupuesto, valorizar absolutamente todos los gastos y bueno, buscar las convocatorias que, ver si financian, o sea, tener en cuenta las convocatorias financian proyectos, no emprendimientos, ¿no? O instituciones o artistas. En pandemia salieron líneas para sostener espacios, pero fueron excepcionales. Cuando se financia a un artista es porque, bueno, trasciende a la persona, es un proyecto de carrera,
es la trayectoria, pero por lo general las convocatorias van a financiar un proyecto. Y por supuesto va a tener mucho peso el equipo que esté armado, ¿no? Digamos, aunque no tenga trayectoria, pero que se entiendan, que haya un entendimiento. Que de alguna manera, aunque no consigan el financiamiento, lo puedan hacer igual. Siempre escribirlo entre todos, saber hasta dónde quieren llegar a corto o mediano plazo. Bueno, Ingrid Quiroga también habló en su webinar, saber, digamos que en definitiva los proyectos de inversión tienen cada vez más corta duración, más riesgos de producción. Silvi nos contaba, nos describía el proyecto del libro PUM, digamos, un proyecto editorial que estaba financiado por el programa de mecenazgo, que se retrasó la llegada del pago y tuvieron que recalcular costos y procesos para llevar adelante y poderlo llevar a cabo ese proyecto. De alguna manera tenemos que pensar en la eficiencia de todos los procesos productivos que conlleva cada proyecto. Entonces, bueno, para concretar nuestros proyectos no esperamos de alguna manera pensar un plan B, no esperemos que a la respuesta para concretarlo de una institución pública en la que pedimos subsidios. Usualmente tardan más de lo que queremos, ¿no? Pensemos siempre un plan B. Y bueno, lo primero que quería, o sea, una de las cosas que también habló Ingrid, era las herramientas, digamos, traer las herramientas de la economía alternativa, que también se citaron casos, donde, a ver, la economía colaborativa y la economía circular apuntan a producir teniendo en cuenta las maneras de producción de los proveedores, ¿no? En red, con sistemas de comercio justo, donde el foco en definitiva está puesto en las economías regionales, de nuevo, ¿no? La naturaleza. Implica de alguna manera interiorizarse con las formas de producción de todos los insumos y elegir conscientemente cada servicio, producto que va a componer nuestro proceso productivo, ¿no? de nuestros proyectos. Eso es una estrategia para empezar a financiarnos, porque cada vez más se les pide a los proyectos, incluso de inversión en general, de cualquier sector, que tengan un impacto positivo ambiental o social, con nuevas tecnologías, con energías renovables, incluso hasta poder generar ganancia extra a partir del reciclado, de la singularidad que pueda tener un proyecto, ¿no? Más posibilidades, o sea, un proyecto así pensado seguramente nos va a dar más posibilidades porque vamos a aprovechar primero las economías regionales, pagando menos transporte, más posibilidades de aprovechar nuevas competencias también en desandar las formas de producir y ver cómo producimos mejor, y a futuro trabajar en un mercado, una economía que puede ser más previsible, porque cuando generamos este valor que les estoy comentando, este valor que vemos, ¿no? A partir de este tipo de economía, vamos a diferenciarnos en definitiva por una marca, y en definitiva se torna un poco más previsible porque tenemos asegurado un público, un precio por cobrar nuestro trabajo. De eso se trata la sustentabilidad, ¿no? Un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, y que siempre lleva tiempo, un recorrido. Y sostener equipos, sostener las cadenas. Y bueno, el sector del arte es uno de los que mayor potencial tiene, ¿no? Hay que encontrar, hay que poder juntarse, ¿no? Respecto a esto, yo les voy a compartir este texto de Comunes, que fue compilado por Adriana Benzaqué y Marcela Bach en el 2018, ahí en esa etapa, que hay un montón de gente, lo veo con nostalgia, abrazándonos. Estamos escuchando a Lala de Genselín, que es una brasilera maravillosa, bueno, que habla sobre economías circulares.
Puntualmente de este libro quería traerles una reflexión, ¿no? Que dice así, pareciera que los gobiernos asumieron que las economías alternativas respondían más al orden de sus políticas sociales que a sus políticas económicas. Los financiamientos se entendieron como subsidios, los productores como beneficiarios y los productos como muestras de lo que en el futuro pudiera ser de mejor calidad. Bueno, esta reflexión me pareció, o sea, una de las cosas que me parecen interesantes porque, digamos, hoy por hoy las economías alternativas quedaron desplazadas para garantizar una cobertura de la demanda de producción propia. Más en esta crisis política y social en la que estamos, por ejemplo, hoy podemos encontrar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Productores de verduras y frutas sin agrotóxicos que se agrupan y se mueven desde una lógica que no es netamente mercantil, sino también va hacia la colaboración. Bueno, y estas preguntas que planteo acá están conversadas y trabajadas en este texto que luego les voy a estar compartiendo, ¿no? De alguna manera, bueno, cómo nos estamos vinculando en el hacer con nuestro territorio, con nuestro espacio público, cómo producimos nuestros proyectos siendo cuidadosos con el espacio y con toda la comunidad, ¿no? Bueno, ahora quería traerles uno de las cuestiones más prácticas, ¿no? Que es el mapa de recursos, digamos, ¿qué es el mapa de recursos? En definitiva, es una red con sus diversidades y tensiones inevitables para que exista. Es como es una herramienta, ¿no? de recursos, de nuestras propias prácticas y formas de producir para desarrollar entonces nuestros proyectos, sostener nuestros equipos, nuestras fuentes de trabajo y por supuesto también aprovechando programas y políticas estatales, ¿no? de nuestro territorio, de cada uno del territorio. Pero sabemos que como colectivo tenemos que tener en claro hasta dónde podemos mutar nuestros proyectos sin modificar nuestra propia identidad y generar y no caernos del mapa, ¿no? Que sea un mapa inabarcable. Elegir de alguna manera qué socios, con quién aliarnos para nuestros próximos proyectos. Pensar un equipo equilibrado en términos de género, de edades, para ser coherentes con lo que queremos hacer, siempre tener en cuenta la manera de hacer. Cuando hablo de matriz de recursos, para mí es una herramienta, en realidad es una tabla, ¿no? Pero la traje acá como muy gráfica para proponerles digamos, las posibilidades de financiación que elijamos, ¿no? Antes de pensar en la matriz debemos saber, digamos, qué necesitamos, como les decía, y luego de agotar la instancia de planificación, preproducción, que ya estuvimos viendo en las charlas anteriores, construir una estructura o matriz de recursos, ¿no? Que vayan de los propios a los externos, público, privado, internacional. Visualizar cada actor de esos espacios, considerar las posibilidades que ofrece cada ciudad, cada municipio, cada provincia, cada país. Seguramente no vamos a poder abarcar a todos, pero sí apuntar a los que pueden ir y les puede interesar nuestro proyecto, ¿no? Primero mapeamos, digamos, y a ver, me faltó acá plantearles, ¿no? Primero mapeamos, luego elegimos cuáles son las convocatorias de cada espacio, y después pensar las contraprestaciones, ¿no? Acordes a lo que estamos pidiendo, digamos, que estén al alcance, a la espalda, a los recursos que tenemos, a la organización que tenemos,
y que se puedan medir como una transacción, ¿no? O sea, las contraprestaciones, como les mostraba en la carpeta del carnaval, de Lincoln son objetivos concretos, ¿no? 3 menciones de marca en redes, bueno, un canje. Tener en cuenta de alguna manera, en este momento, en esta coyuntura económica, la crisis política social en pandemia de cada territorio, bueno, ¿qué necesita o qué problema vamos a resolver en nuestra comunidad? Y bueno, de alguna manera pensar las contraprestaciones en ese sentido. Por supuesto, siendo coherentes con nuestro proyecto, con lo que quiere hacer nuestro proyecto, pero pensar de alguna manera en el otro, que va a recibir nuestro proyecto en diferentes, o sea, como proyecto y también como, bueno, para los que quieran aplicar, o sea, los que quieran aportar, ¿no? Que les sirva de alguna manera. Bueno, una de las cosas, o sea, les quería compartir, también les voy a pasar el link, bueno, de este texto de Roberto Gómez de la Iglesia, bueno, que es un español. A mí escribí un texto que me pareció bastante piola sobre el desarrollo de fondos en el 2011, y me pareció interesante compartir estas 3 ideas con ustedes acá. Primero, ir de la captación a la generación de fondos, dice él, ¿no? De alguna manera superar las nociones de fundraising para pasar a la gestión de recursos que les comentaba recién. ¿Qué es lo que necesitamos realmente en dinero, pero también en canjes o lo que sea, ¿no? Generar significado, desarrollar un discurso, y tener una buena organización. Una buena organización para poder generar esos fondos, ¿no? A veces hay colectivos que han probado actividades que no tienen nada que ver con lo que hacen, como bingos, o actividades lúdicas, o deporte, pero que de alguna manera estimularon a colaborar, a conocer el proyecto, ¿no? En estas épocas de guerra. La segunda era él plantea de crear una base de datos y contactos que estén actualizados para relacionar y desarrollar patrocinios de futuros proyectos. Ya pensando en los proyectos que tenemos, bueno, ¿quién nos puede ayudar? Y empezar a contactarlos antes de pedirle, ¿no? De alguna manera, bueno, lo que me pareció interesante es esta idea de cuidar los vínculos, las redes que ya están construidas, y mantenerlas informadas de las actividades, aunque, o sea, no las llamemos solamente para pedir, ¿no? Ir testeando, ¿no? En qué anda cada uno. Estar atentos también, por supuesto, a las actividades y los planes de todo el ecosistema cultural, apoyemos al independiente. De alguna manera nuestra sustentabilidad depende de ellos y de toda esa red. Y finalmente, bueno, medir los niveles de alcance de nuestras audiencias o de nuestros públicos, o sea, de la facturación, de alguna manera tener a mano en números qué es lo que generamos, ¿no? Desde donde lo podamos medir, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus objetivos y lo más hermoso para mostrar. Bueno, es hermoso ver cómo lo podemos valorizar, ¿no? Y conectarlo con nuestros objetivos. Desde INILAB, la organización que dirige Silvina Frimberg, creamos esta guía de fuentes de financiamiento, está disponible online también, donde orienta al gestor cultural sobre los espacios que proveen financiamiento, ¿no? Leyes de promoción industrial de cada sector, herramientas para desarrollar una matriz de ingresos, y también invita a que cada uno de cada territorio envíe, es colaborativa, envíe, digamos, cuente cuáles son los programas de cada lugar. De alguna manera, un recorrido de todas estas fuentes de financiamiento les va a ayudar a cada uno
a pensar qué estrategias de gestión y formas de trabajo en cooperación, o incluso de transformación de los hábitos de consumo, podemos pensar en nuestro proyecto, con nuestro proyecto. Sin duda es el camino para sostener, ¿no? Para sostenernos. Y bueno, ahí pueden encontrar, separado por subsidios, pero también, bueno, ayudas técnicas, redes, premios, becas, de todo. Luego también les comparto cuáles son los espacios del sector público. Primero es buscar la provincia, el municipio, la región de cada uno. Luego, tener en cuenta que están los organismos descentralizados, que son los autónomos, digamos, de financiamiento con recursos propios y creados con leyes especiales, como el INT, el Fondo Nacional de las Artes, el INAMU. Por lo general financian dos grandes líneas. La creación, que es comprar insumos o para componer, digamos, hoy no tiene mucho sentido pedir para circulación por razones obvias de la pandemia, pero bueno, digamos, hay líneas para la creación, ¿no? Ahora abrió uno del Fondo Nacional de las Artes. Después tenemos otras líneas, a grandes rasgos, de más la participación cultural y comunitaria, como es la convocatoria de puntos de cultura, que bueno, va a abrir seguramente en unos meses. Pero bueno, ojo, hay que tener en cuenta, considerar qué gastos se considera, o sea, qué gastos van a considerar y cuáles no. Muchos no contemplan, por supuesto, el cachet de los artistas, tener en cuenta el domicilio de cada uno, para que cuando aplican, por ejemplo, a convocatorias que están atadas a fondos provinciales, ¿no? que vienen de impuestos provinciales o municipales. Sobre todo para no perder tiempo. Y bueno, después hay otro buscador, que es el de recursos culturales, que muchos lo deben conocer, que está muy bueno, para conocer las convocatorias por área. Pero bueno, ojo, hay fondos que son multiárea, bueno, hay que echarle un ojo también a eso. Bueno, y ahora pasamos como a las fuentes de ingresos privados, ¿no? Siempre hubo sponsors. Ahí ven dos pósters de teatro, uno de Café Aspirina, bien directo, con las funcionalidades del producto, y el otro es una obra de teatro que hizo especialmente Kimberly Clark con la marca Poise, que son toallas femeninas para adultas. Que bueno, fue una obra especialmente hecha para ese público, y que en el Teatro Picadero fue un éxito. Bueno, aquí, en estas convocatorias también tienen que tener en cuenta el lenguaje que usan en la carpeta, ¿no? En los pedidos, la carpeta, el correo, ¿no? Como también para el Estado, por supuesto, una carpeta no tiene que ser algo académico. Lo más cercano a quien se lo vamos a pedir, ¿no? Con ese léxico. Las fuentes de ingresos pueden ser canjes de servicio, siempre estamos en marketing con causa o la filantropía, las campañas de concientización, es decir, digamos, cuáles son las formas que nos podemos acercar a los privados. Pancho Marcharo, al final también les dejaré el nombre de su libro, que está editado por RGC, que está en línea, habla algo que es interesante en ese libro sobre, bueno, temas para tener en cuenta a la hora de nombrar a quiénes son los patrocinadores, ¿no? Un patrocinador es quien colabora con un proyecto o entidad, inclusive con un gobierno, porque quiere defender o incrementar, de alguna manera, las actividades de esa institución. Acá estamos en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Que es para toda la comunidad. Digamos, y ahí la asociación de amigos es la que conecta con los patrocinadores. Los mecenas son quienes van a colaborar con un artista o una institución, pero generando un beneficio directo
para la producción artística, no necesariamente es para el beneficio de una sociedad. Por eso vemos que hay mecenazgos que se aprueban y no son estrictamente con impacto social. El mecenazgo existe cuando hay de alguna manera una voluntad de apoyo de una persona o empresa, más allá de la mediación que ya conocemos de la ley del sistema de promoción en Cava o en Chaco también, ¿no? Finalmente también tenemos la figura del sponsor, que ahí ya el sponsor es un convenio comercial entre la empresa y la institución, ¿no? En este caso es la cerveza Schneider en el carnaval de Gualeguaychú. Es decir, la intención principal del sponsor va a ser siempre beneficiar a generar de alguna manera una estrategia de marketing, vender más cerveza a partir de, digamos, la imagen de este carnaval, ¿no? Y finalmente tenemos los auspiciantes, que siempre están relacionados con o tienen una afinidad con el segmento social al que está dirigido nuestro proyecto. Por ejemplo, ahí tenemos la marca Sharpie de marcadores en una Comic Con. También, bueno, he visto proyectos, por ejemplo, de intervención de cascos de bici con marcadores, pero también, qué sé yo, las empresas de pantallas LED, cuando auspician un videoarte. Bueno, esos son los auspiciantes. Y bueno, los podemos mostrar de diferentes maneras, ¿no? En nuestro proyecto. Ahí está la creatividad y, como les decía, digamos, hasta dónde queremos llegar y cambiar nuestro propio proyecto a cambio de estas contraprestaciones. Y después tenemos los amigos de siempre, ¿no? El tema es, bueno, ¿cómo le decimos gracias? ¿Cómo armamos esas contraprestaciones? Me parece importante darle lugar a estas diferencias entre, bueno, qué es un mecenas, qué es un sponsor, qué es un patrocinador. Muchos hemos tenido por ahí esta duda al armar una carpeta comercial y las contraprestaciones, porque bueno, justamente vemos que se cruzan lo público y lo privado y nos olvidamos, en definitiva, de que las instituciones públicas y la participación cultural es un derecho, ¿no? Entonces, los aportes privados son una estrategia interesante en este contexto, con las necesidades de financiamiento que tienen las instituciones públicas, pero no tienen que ser para apropiarse del espacio público, ni reemplazar al Estado, sino de alguna manera acompañar, en definitiva. A mí, bueno, estas tensiones del financiamiento híbrido es una de las cuestiones que siempre me interesaron, y de hecho, bueno, fue el tema de tesis de mi maestría, que también les voy a compartir un artículo que editó Teseo, para si quieren leer después. Bueno, después finalmente quería darle un lugar a el financiamiento con cooperación internacional. Cuando aplicamos a convocatoria de cooperación internacional, tenemos que tener en claro los objetivos de desarrollo sustentable o los objetivos de la UNESCO, que es la parte, o sea, de la Convención 2005, que vemos ahí, que es gobernanza cultural, intercambios, movilidad, bueno, desarrollo sostenible, y se desprenden, por supuesto, de los objetivos de educación de calidad, de los objetivos de igualdad de género, de reducción de desigualdades. Para aplicar estas convocatorias, por supuesto, van a necesitar una persona jurídica o cierta trayectoria, sobre todo. También pueden buscar, ¿no?, una organización que se adecue al proyecto y que lo pueda financiar como paraguas. La verdad que yo he podido comprobar en muchos casos que el tipo de personería jurídica, ya sea fundación o una sociedad civil,
no es un factor fundamental para conseguir fondos, sino más bien la trayectoria. Lógicamente, para convocatorias grandes se requiere contar con una figura legal. También les voy a dejar algunos sitios donde van a poder encontrar, bueno, acá en Argentina tenemos la RACI, la Red de Cooperación Internacional. Ahora está abierta la convocatoria de la UNESCO, del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, que es una convocatoria grande. Yo estuve trabajando en un proyecto el año pasado. Digamos, es muy intensa esa convocatoria, pero está muy buena. Bueno, después tienen también como buscador el que se llama Más Oportunidades. Después les comparto algunos lugares donde se comparten residencias, en Suiza. Bueno, y si no, siempre tienen el recursero, bueno, o la guía de financiamiento que les compartía de AINILAB. Una novedad que encontré hace poco es el AID Atlas, que recibe financiación de una agencia sueca, bueno, de Estocolmo, de varios, ¿no? De por ahí, que el principal objetivo es publicar el panorama completo de cada emisor de fondos y en qué está utilizando y qué impactos está produciendo. De alguna manera, si quieren ahondar en esta ola de información, bueno, ver dónde se mueven los flujos de financiamiento por ahí para estudiar aún más dónde aplicar, ¿no? Dónde o cómo armar el proyecto de cada uno. Bueno, finalmente quería cerrar con estas recomendaciones, ¿no? Construir de alguna manera un mapa de recursos que implique propios, públicos, privados, hacerlo mixto, estar atentos a las convocatorias de subsidios de las distintas instituciones y los entes de fomento de nuestro sector, pero también de otros sectores, que puede ser de producción, ver los requisitos y formatos de las convocatorias, pues casi siempre se repiten, siempre hay que armar un resumen, el equipo, el plan de acción, un presupuesto, un programa tentativo, avales, de nuevo, ¿cómo tenemos los avales? Y a partir de que estamos conversando y viendo con quién nos queremos hacer alianza, con quién queremos conversar. De alguna manera, cuando armamos la convocatoria ya sabemos a quién llamar, tener un aval en este caso, ¿no? Si venimos haciendo este trabajo de equipo, de pensar qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Tener en cuenta de alguna manera que el proyecto tiene que ser coherente, sí, aporta, o sea, si aporta una solución a un problema o parte de la solución, y tiene un impacto concreto, saber cuál es el impacto que podría generar mi proyecto, o que ya lo está generando, o a cuántos va a beneficiar, saber si es pertinente nuestro proyecto para la convocatoria que estamos presentando, digamos. Hay convocatorias que van a premiar la excelencia artística y otras van a premiar el impacto social, ver hacia dónde vamos, ¿no? Para no perder tiempo, sobre todo. Y si es viable a futuro, sobre todo, que siga, independientemente de los primeros fondos que pueda conseguir, ¿no? Que esa red sea futuro y que siga construyéndose independientemente de nosotros. En estos momentos, estar atento a lo que cada gobierno quiere priorizar. Hay proyectos que, bueno, en espacios públicos se priorizan, proyectos que trabajen la identidad, las economías regionales. Son muchas de las cosas que por ahí se pueden escuchar de los políticos y que de alguna manera se traducen en las próximas convocatorias que vayan apareciendo. Nuestra red es nuestro propio mapa de financiamiento. Tiene mucho de nuestros deseos, de los valores que compartimos con cada uno, con la comunidad, en definitiva con ese mundo con el que estamos comprometidos, ¿no? Y bueno, cuidarlo, cultivarlo. De alguna manera efectivamente, de una manera recíproca, desde los caminos de la colaboración,
El sector artístico, por último, que quería sumar también esta idea, el sector artístico y creativo, sobre todo, como se suele llamar, muchas veces cuesta encontrar un financiamiento para realizar actividades riesgosas, porque son nuevas, porque son costosas, porque son experimentales, porque aún están en proceso de prueba, buscando al público al que van dirigidos, o al público que le pueda interesar. Entonces, entiendo que desde el emprendedurismo el éxito consiste en generar recursos a partir del sector privado, pero bueno, históricamente en otros sectores, por supuesto, hubo de la economía, que no son el arte, ¿no? Como la tecnología, hubo y hay emprendedores, pero también, o sea, hay investigadores formados en la universidad estatal que crearon de alguna manera lo que llaman unicornios, o empresas que luego facturan millones. Pero bueno, también hay que advertir que en nuestro sector la posibilidad de innovar o arriesgar y de consolidar los espacios que importan a la comunidad se logra de la mano del financiamiento estatal. A lo largo de estos años, el financiamiento digamos, la contratación estatal, como vimos, ha permitido probar aquellas programaciones innovadoras o que de alguna manera le dan vida y variedad al mercado, al ecosistema. Y que, ¿por qué no? Después sí lograron o permitieron la explotación de productos y poder generar divisas, ¿no? O exportar como fuerza bruta. Pero bueno, son propuestas innovadoras que sí o sí se tienen que construir con la participación del público también. Por eso lleva tiempo, se van construyendo a medida que uno va teniendo la respuesta del público. En definitiva, el desafío que estoy planteando acá es que si el Estado está presente, sin abandonar de alguna manera la pulsión como emprendedores, que he escuchado en muchos, más que depredar, ir hacia propuestas nuevas que no compitan con los que ya existen y que los maten, y que ya existen y se mantienen. Pensar de alguna manera qué otra cosa nueva se puede hacer en esta cadena, en este ecosistema, en cada uno ecosistema, y ver qué hacen los que se mantienen, por qué no, compartir logros, dudas, y sobre todo, algo que nos cuesta un montón, agruparnos cuando las cosas no vayan bien. Bueno, creo que después, bueno, les voy a estar compartiendo estos datos y casos. Ahora quisiera, bueno, escucharlos. Clara. ¿Sí? Sí, hay una pregunta que hizo Marcos de Michelis respecto a la película que vos dijiste de referencia. Dice, sí, la uruguaya. ¿Cuál era el ROI esperado para la película? ¿Cuántas entradas debían vender una vez finalizada para recuperar la inversión? Esa es la pregunta de Marco de Michelis. Y después está la otra pregunta de DNA Centro, dice, ¿cómo financiar y hacer proyectos culturales en medio de una pandemia? Esas serían las preguntas que quedaron en el chat. Bien. Bueno, respecto a la película de Cassiari, la realidad, como les decía, Hernán la publicó en redes y básicamente los que invirtieron fue porque creyeron en él, porque creyeron por ahí, creo que muy pocos tal vez lo hayan leído a la novela, pero sobre todo la manera de producir de Hernán Cassiari. No dijo ningún tipo de ROI. Ahora, cuando invirtió cada uno, seguramente sí tienen un blog privado y están conversando este tipo de cosas. Funcionó, a ver, es como todos los capitales de riesgo, sí, se supone que va a tener un ROI interesante, pero que el que estaba poniendo los $100 en el bono sabía que dependía también, más allá de la expertise en producción
también, ¿por qué no?, de la desfachatez de Hernán Cassiari, bueno, también de qué puede hacer cada inversor en ese, o sea, qué puede opinar, ¿no? Pero bueno, si hablamos del ROI, en este caso no se ofrecía ningún ROI. Sí puedo hablar cuando estuve trabajando en Fuerza Bruta, en el 2014, Fuerza Bruta ya estaba girando en muchas partes del mundo y querían de alguna manera crear, o sea, ya habían creado una empresa en Londres, que era donde mejor estructura impositiva había, lo seguían creando acá y la productora, digamos, de eventos era afuera, y sí salimos a buscar inversores, ¿no? Para poder generar esa producción afuera, por Endeavor. Y bueno, ahí el ROI, digamos, que es la rentabilidad, el retorno sobre la inversión, se generaba a partir de todas las entradas que había vendido y a partir de otros negocios, pero Fuerza Bruta. Pero la realidad es que era complicado también o sea, decir cuál es la rentabilidad que vas a dar cuando es un proyecto de riesgo. En definitiva, tenés que ver también cuánto pone cada uno. Fíjate que en Hernán Cassiari cada uno ponía $100. Y él decía, puede salir mal, puede salir bien. Lo potente de esto es, más allá de la confianza, que cada uno puso, la verdad que no era una gran cantidad de dinero. Lo potente de esto fue la cantidad de gente, lo mismo que pasó en el Mandril, que fueron pocos, digamos, o sea, fueron una gran cantidad, pero no se difundió una rentabilidad ni se ofreció una rentabilidad concreta. Ahí, bueno, el deseo era producir proyectos culturales en Capital Federal. Y respecto a cómo financiar en pandemia, era otra pregunta. Bueno, financiar en pandemia, a ver, creo que estamos en un momento donde, como les decías, aparecieron o sea, aparecieron ayudas estatales que nunca se habían visto, que es el apoyo de espacios, como el sostener, o incluso apoyo de artistas, o sea, de trabajadores, y que vemos que también, a medida que va alargándose la pandemia, no alcanzan, y que de nuevo, lo que puede financiar nuestros proyectos sigue siendo la comunidad y la red que generemos. Y también ir hacia esas como estrategias circulares, o sea, estrategias de economía alternativas, de conseguir los recursos que necesitamos, ir a los canjes, no ya al dinero, ¿no? A quien tenemos al lado. No sé si el que hizo, la que dice. Sí, hay repreguntas. Fíjate, Clara, en el chat están, digamos, las preguntas más finales que ha hecho el público. Por favor. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar el intercambio de recursos a nivel regional, entre países, como también entre organizaciones y redes? En Brasil, Bolivia y Argentina, por ejemplo, hay más recursos y organizaciones culturales comunitarias que en nuestro país, donde el Estado y el sector privado prácticamente no apoya experiencias de cultura viva comunitaria. Saludos de Paraguay. Bueno, hay algunas convocatorias y el IBER, o sea, el IBER Música, o sea, todo lo que tiene que ver con, o sea, promueven también coproducciones. Creo que, a ver, ahí hay un tema, ¿cómo podríamos hacer, no? Empieza la pregunta. Yo creo que una de las cosas que está bueno, aunque a veces algunas y muchas veces nos hayan
provocado frustración, pero sí no dejar de conversar con quienes están o sea, con los espacios con funcionarios, con embajadas, de alguna manera tocar esas puertas donde los intercambios y las coproducciones son fomentadas o promovidas. Y también acercarle la forma de producir de cada uno y concretamente qué es lo que necesitan. Porque la realidad es que quienes están sentados a veces en esos espacios no son los que producen y no entienden, o sea, no terminan de entender, incluso el mismo gobierno no termina de entender cómo produce cada uno. No todos los espacios están conformados por productores y gestores culturales, ¿no? Creo que va por ahí, con pensar concretamente qué proyecto y qué intercambio querés hacer y para qué. Creo que si empezamos por ahí, ¿no? Del cómo y el qué, se puede empezar a mover la rueda. Bueno, hablaste de cultura viva comunitaria. Bueno, Puntos de Cultura acá en Argentina nace del Puntos de Cultura de Brasil, que bueno, ha crecido un montón. También les comparto uno de los libros bueno, están en online, los libros de cultura viva comunitaria y Puntos de Cultura de la editorial RGC, que están online. Bueno, esto va a estar grabado, ¿sí? Preguntan por ahí. Sí, Carla. Florencia preguntaba por la tabla de contraprestaciones, si la podías compartir. También. Y estuve probando el link que me pasaste para que le compartamos a ellos y está con un error. Así que sí, todavía no sé si podrás compartir directamente. No lo llegué a generar. Ahora vamos a compartir un link y los vamos a compartir en redes. No solo esta charla, sino que también voy a compartir un archivo donde decir, no solo, bueno, esa tabla, ese gráfico del mapa y la matriz de recursos, es más que nada para organizarnos, ¿no? Es como un pizarrón enorme donde me encantaría que esté en el lugar de laburo de cada uno, de cada equipo, y decir, bueno, a ver, este proyecto, duro con él, vamos, ¿qué le pedimos al público, al privado y a cooperación internacional? ¿Con quién nos haríamos? ¿A dónde queremos viajar, aunque sea aunque estemos dentro de, no podamos tomarnos un avión, un colectivo? Y bueno, en todo caso, pensar las metas a este año, al año que viene y en 5 años, y volver a validarlas. En ese proceso de planificación, lo hemos visto, es donde como grupo nos ponemos un poco a tiro de, bueno, ¿para qué estamos, no? Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar también? Eso también, ese gran pizarrón lo voy a compartir. Y bueno, también voy a compartir data de los proyectos, aunque bueno, la realidad es que son proyectos que tienen mucho de innovador, que es por eso lo que lo elegí, y también por aprender, seguramente, ¿no? No son casos perfectos. ¿Qué mecanismos de difusión para proyectos encontrás más útiles? Entiendo que depende de la naturaleza del proyecto, pero sería en el caso del audiovisual, a modo de ejemplo. Bueno, el tema de mecanismos de difusión. Yo creo que yo veo la comunicación y la difusión también como la administración de recursos. Y los contactos a los que quieras ofrecer ese producto audiovisual o película que quieras ofrecer, tenés que pensar, cuando estás preproduciendo, ya tenés que ir pensando a quién le puede interesar. Pero a quién es desde a un funcionario que sea de cultura, pero también que sea si toca temas de salud, si toca temas de diversidad, ¿a quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar en las escuelas? ¿A quién le puede interesar en
en los centros de jubilados, no sé, en todo, en ir armando yo digo Excel, bueno, una libreta con todos los contactos, no solo nuestros, sino también empezar a abrir la conversación. Che, mirá, tengo un proyecto, estoy armando un proyecto que es tal así, tal asá, y además seguramente le va a gustar a tal, y conversarlo con otros y ver, bueno, a quién se le ocurre que le pueda interesar, bueno, bancar un proyecto así, bancarlo desde la comunicación, bancarlo ofreciéndote hospedaje para que puedas ir a presentarlo, bancarlo diciendo, o sea, difundiéndolo en las redes, bancándolo, o bueno, invirtiendo, ¿por qué no? Pero bueno, se empieza a invertir cuando decimos cuánto vale, ¿no? O por cuánto podemos empezar. Mirá, sí, necesito plata. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y plata, pero ¿cómo lo hacemos? ¿En qué lo vamos a gastar? Y lo vamos a gastar en esto. Bueno, empezar a convencer por ahí, ¿no? ¿Cómo pedir ayuda? Sponsors, patrocinadores, mecenas, dice. Hoy, ¿cuál sería la estrategia que no sea poner ojitos de lástima? Bueno, creo que la estrategia es, bueno, saber concretamente, primero saber a quién le estamos hablando y por qué le puede interesar nuestro proyecto. No dar lástima, porque al otro obviamente le va a servir, le va a ayudar. Cuando digo le va a ayudar, le va a servir, le va a encantar ver y participar y estar o vivir, consumir lo que sea nuestro proyecto en diferentes etapas, ya sea cuando lo estemos creando, ya sea cuando lo estemos produciendo. La Cassiari lo que está vendiendo ahí es, te invito a la cocina, a la producción de mi proyecto. Eso es en lo que están invirtiendo también la gente. Y bueno, cuando vos ya sabés a quién le estás pidiendo, más que, o sea, ¿por qué vas a dar lástima? Le estás ofreciendo en realidad lo que necesita. Bueno, saber qué le puede interesar. Sabemos que, no sé, ahí ya, desde la filantropía, uno de los temas que he estudiado, por supuesto hay gente que quiere dar dinero y donaciones porque sí, porque le gusta, pero hay gente que le interesa dar donaciones, pero a cambio de que los nombres en algún lugar. Bueno, también estará en vos y en el equipo meterte en esas aguas, pero nunca dando lástima, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, de pronto, si no es donación, bueno, también puede ser dando un servicio, dando una mano. Hay un montón de necesidades que tenemos en nuestros proyectos y que ya la vamos viendo ya la vemos venir antes digamos, de que se produzca y lo lancemos. Tenemos, no sé, momentos de tener que hacer impresiones, momentos de tener que hacer, no sé, el flete. Y bueno, si hablamos de estos momentos, sí tener en cuenta la espalda que tenemos para mantener y hacernos cargo de la producción, si es en vivo hoy. No es para cualquiera, tenemos que tener en cuenta, o sea, que para mantener protocolos, para cuidarnos, cuidar a la comunidad, tenemos que tener un equipo que ayude y por supuesto, además de tener las autorizaciones correspondientes, los protocolos autorizados, nosotros no pasarla mal, ¿no? Si no tenemos el recurso necesario para que nuestro proyecto sea dado de una manera presencial segura, y no lo hagamos, no nos desgastemos, ¿no? Porque ahí sí vamos a dar lástima. Florencia pregunta, ¿cómo hacer con proyectos espacio a menor escala? Por ejemplo, Banfield, Teatro Ensamble, cerró en diciembre, sí, me redolió, por la pandemia. Luego de 20 años. En el teatro particularmente, el independiente resulta más complejo cuando ni siquiera hay apoyo por parte de los municipios, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, Florencia. Yo
la verdad que una de las primeras cuestiones que me planteé al hablar sobre este tema es, bueno, cómo decir, cómo contar formas de sostenernos sin dejar de empatizar con todos los que cayeron, con todos los que perdimos en el camino, porque sí, estamos en un momento súper difícil. Cuando lo vi dije, ¿por qué había caído ese teatro tan hermoso y tan fundamental en Banfield? No lo sé, pero bueno, en realidad, si son proyectos o espacios a menor escala, en realidad todos somos a menor escala, en cultura, en el sector artístico, todos somos una célula, somos poquitos, y los que son grandes, como el Teatro Ensamble de Banfield, es porque llevaban años y tiempo de construcción de equipo. Para hacer Fuerza Bruta, en realidad, empezaron siendo una idea descabellada, pero bueno, hay que reconocer que también crecieron a partir de una contratación puntual del Estado, que fue el festejo del Bicentenario, por ejemplo. Más allá de que es una obra que especialmente se pudo explotar cada escena, cada momento, y en cualquier parte, porque no tenía texto. Voy leyendo, a ver si me queda otra pregunta. Y si me faltó contestar alguna, quiero que me interrumpan. No sé si están muteados o creo que están contestadas, Clara. Faltaría el tema de que tenés que compartir. De Carlitos Pérez. Él dice, cuando se busca sponsor, auspiciantes o patrocinadores, ¿hay que tener una persona jurídica también o vincularse con una ONG? No. Para tener una transacción comercial, ya sea con un sponsor, auspiciante, lo que sea, primero hay que convencer al otro, al comercio, que invierta en nuestro proyecto, ya sea con plata o con recursos. Después que lo convencemos, la transparencia va más allá de que tengas una persona jurídica o seas una ONG. No, la confianza, incluso que estés bancarizado o no. Hoy por hoy, una de las buenas cosas, o no sé, ya que decir si es bueno o no, pero bueno, estamos más bancarizados en pandemia y es más fácil generar, o sea, que se hagan las transferencias y que queden registradas. Pero después, lo importante para que se mantenga y siga esa relación con los sponsors o con auspiciantes es que puedas darle un reporte de lo que hiciste con esa plata. Que hagas un buen informe de lo que vos le prometiste que le ibas a ofrecer, más allá de si fue una obra de teatro, si fue una película, si fue un festival. Bueno, pero ¿qué significó en cuanto a impacto? Siempre tener a mano eso, que en algún momento planteé en esta charla. ¿Qué es lo más hermoso que dio mi proyecto, además de estéticamente y de todas las emociones que generaron? Bueno, cuántas personas, si es lo fundamental la cantidad de personas, pero también comentarios, o no sé, o impacto en redes, o relatos nuevos, distintos, que le resonaron a otras cuestiones de las que despertó mi proyecto, porque eso también es en realidad lo interesante de los impactos. Es lo que genera mi proyecto más allá de los números. Es la gran potencia de la cultura, en definitiva. Hacemos todo esto para... Les mando también saludos a cada uno que me manda, que deja su saludo, a los picles, que nos vamos a ver la semana que viene.
¿Hablarán de algo más actual, como financiar y hacer proyectos culturales en medio de una pandemia? Ah, eso ya, bueno, lo estuvimos pensando. Es muy buena la pregunta y probablemente forme parte de la convocatoria que comentaba al comienzo de la charla, que vamos a lanzar a partir del mes de mayo, relacionado con el vivero 2021, 2022, probablemente se extienda, y la impronta de la pandemia está acá y probablemente y lamentablemente la tengamos por un tiempo bastante importante. Entonces indudablemente va a estar previsto algunos módulos de abordaje de ese tema, porque es lo que toca, ¿no? Esta nueva realidad. Bueno, como les comentaba, está la guía de financiamiento de AINILAB, y también, bueno, la página de recursos culturales, que también es un espacio que hace años que está y que también trae te envía por mail las convocatorias que quieras. Después está, bueno, la RACI, por ejemplo. Es necesario tener una membresía para, digamos, para que te manden todas las convocatorias, pero por otro lado en la página, en la parte de convocatorias que les compartí, también se van compartiendo, se van informando las convocatorias internacionales. El Teatro de los Herejes, también les mando saludos, que también nos encontraremos la próxima semana. Bueno, también dejo mis redes y mis contactos si quieren hacer alguna pregunta. En el chat, ponerlos directamente, Clara, ahora, a pegarlos ahí en el chat para que toda la gente lo pueda registrar ahora. Justo lo estaba subiendo a un archivo. Perdón por la intromisión, Clara, mientras vos estabas, aprovechas para subir los datos. En esta pregunta que hace Marco de Micheli, aprovecho para comentar cómo nos adaptamos nosotros desde la universidad, que también es un organismo público, particular, indudablemente, pero con las dificultades también propias que se presentan en los otros organismos del Estado, o algunas de ellas. Y la percepción es que ha sido muy desigual las posibilidades de transformación de toda la burocracia, de la despaperización hacia formatos digitales, ¿no? En algunos casos se avanza muy rápidamente por la impronta propia que tiene cada municipio o cada provincia, y por la tradición y el interés, indudablemente, y por la necesidad, y en otros es más lento, ¿no? En nuestro caso, en la universidad, en particular en esta universidad, varía mucho de área institucional a área institucional, y de facultad a facultad. En nuestro caso particular de la Secretaría de Extensión, todas las presentaciones se hacen, casi todas, ¿no? Se hacen por vía digital, se ha instrumentado y se ha readaptado las formas de presentación para evitar el expediente en papel. Eso trae a su vez otros trastornos, porque la vida propia de la universidad, y esto brevemente lo comento, hace que, como entidad burocrática, hace que muchas de las gestiones de actividades se realicen internamente con la comunidad universitaria, y eso facilita enormemente porque ya el ser parte de la comunidad te genera una identidad digital de universitario a partir de las cuentas de correo que proporciona la propia universidad. Es más complicado en nuestra área de extensión, que nos vinculamos permanentemente con el afuera de la universidad, asimilar procedimientos para los extrauniversitarios. Sin embargo, bueno, eso depende de cada área burocrática, institucional, y de cómo haya podido hacer la adaptación. En esto contestaba un poco a Marco de Michelis,
en relación a la experiencia propia que tenemos en la UNC, ¿no? Que es de dimensiones importantes y no es tan sencillo producir las modificaciones. Es decir, las adaptaciones a los nuevos tiempos, las herramientas están de sobra y son herramientas fantásticas, pero no es tan sencillo la migración, no resulta tan sencilla la migración cuando uno empieza a explorar. Por un lado, las propias capacidades del personal, ¿no? Que no todos se adaptan tan rápidamente. Y por otro, cuando se empiezan a tener consideraciones respecto de la legalidad de muchos de los instrumentos de gestión, donde uno puede ver que hay varias cuestiones que por la habitualidad uno no caía en la cuenta, no reparaba en eso, y aparecen ahora toda vez que hay que resolverlos de un modo diferente. Y eso, créanme, a veces pequeñas cuestiones son un dolor de cabeza bastante importante para poder resolverlo. Pero bueno, me imagino que el mundo del futuro será principalmente digital. Si algo tiene de bueno todo esto, es que algunas de las herramientas que nos hemos visto obligados a empezar a utilizar, sin duda son positivas, ¿no? Más allá de que siempre queremos que las experiencias artísticas sean presenciales, la mayor parte de ellas, menos las audiovisuales. Después todo lo que tiene que ver con la gestión, todo lo que se pueda facilitar, agilizar y ayudar a procesar la información, que ese es otro de los desafíos del momento, ¿no? Procesar tanta información que está presente y poder hacerlo de una forma satisfactoria para que quien participa vea satisfechas también sus respuestas y sus demandas, que es un poco lo que tratamos de atender como responsables de áreas de gestión pública. Uh-huh. Ahí estoy. Voy a estar compartiendo ahí va. Bueno, si no hay más preguntas, yo la verdad que agradezco un montón la invitación y además, bueno, escuchar las experiencias de cada uno y de cada proyecto. Me encontré con proyectos re interesantes. Es lo que, en realidad, una de las cosas que más nos gusta hacer, no sé por qué, no nos encontramos más seguido, conocer otros proyectos y ver cómo cada uno va sorteando sus obstáculos, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Gracias por armar también este espacio, este vivero, que realmente es parte de la sostenibilidad que necesita cada uno en el sector cultural y creativo. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Además de la profundidad de todos los contenidos que desarrollaste, creo que esto que señalás al final es parte también de lo que buscábamos, ¿no? Intercambiar experiencias. Te escuché decir mucho dialogar, y es eso, ¿no? Lo que nos hace falta, sobre todo pensando que es la clave de la sociedad en la que queremos vivir, una sociedad democrática, abierta, participativa, donde podamos conversar de las cosas y salir adelante en base a la elaboración de proyectos en conjunto. Así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Seguramente nos estaremos reencontrando en la próxima convocatoria, el próximo programa de actividades. Y, bueno, y por supuesto, mis felicitaciones a Carla y a Aida, que son el sostén de este vivero, los que mantienen viva la llama. Así que, bueno, muchísimas gracias, y por supuesto a todos los que participaron, a los y las que participaron hoy, muchísimas gracias, en particular a los proyectos que fueron seleccionados, pero bueno, a todos muchas gracias, e invitarlos, como decían los chicos de Herejes,
a quienes no hayan participado en la convocatoria anterior a que se sumen a la próxima convocatoria, que estén atentos. Probablemente a mediados de mayo ya estemos publicando las bases, así que los esperamos con sus proyectos. Gracias. Chao, gracias. Adiós a todos, un gusto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos, saludos a todos. Gracias, Clara. A vos.